Ok, vamos a aprovechar estas extrañas circunstancias para ser productivos. Ahí esta edición está bien chida. Alan Moore es probablemente uno de los escritores más famosos de cómics que existen. Es más, no solo es famoso por las historias que hizo para cómics, sino también por las adaptaciones cinematográficas de estas, incluso aunque a él no le guste. El pasado 9 de octubre, Moore le concedió una entrevista exclusiva a Deadline, en donde habló principalmente sobre The Show, su nuevo proyecto cinematográfico con el cual el autor planea entrar en el séptimo arte bajo sus propios términos, y no lo que las empresas o los directores y demás le digan. Pero primero lo primero, en este punto de la vida todos sabemos quién es Alan Moore, escritor británico, caricaturista, ocultista y el verdadero hechicero supremo de nuestro universo, creador de varias de las más grandes historias concebidas para el noveno arte, anarquista de medio tiempo y genio de tiempo completo. Y por supuesto, uno de nuestros escritores favoritos de toda la vida. Esta entrevista también reveló un poco sobre la perspectiva que tiene Alan Moore sobre la industria de los cómics y el cine, ahora que estos dos artes van mucho de la mano. ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína? Como mencioné anteriormente, hemos visto muchas películas basadas en sus obras: Watchmen, V for Vendetta, League of Extraordinary Gentlemen, etc., las cuales él repudia al grado de haber exigido a los directores y demás que quitaran su nombre en los créditos de estas películas. Es decir, él simplemente no quería ser reconocido por estas obras cinematográficas sobre sus trabajos. It's the fact that Hollywood can only recycle things that have already been done. Debo admitir que a nosotros sí nos gustan las adaptaciones que han hecho de estos cómics. Claro, no se comparan en nada con su material original, el cual está muy por encima de lo que vimos en el cine, pero no son como totalmente malas. No obstante, muchos sabemos que Alan Moore llega a odiar sus propias obras originales, o sea, los cómics. Durante esta entrevista, Moore admitió que no le agrada en lo que se ha convertido la industria del cómic, mencionando que cuando empezó a trabajar en los cómics hace como 40 años, era, y parafraseo un poco, un medio vulgar para entretener a los obreros, o sea, gente que no tenía acceso a la educación, y no para clases medieros coleccionistas. E incluso criticó el hecho de que muchos cómics ahora sean clasificados como novelas gráficas, que en realidad es un término utilizado por la industria del cómic para básicamente sacarte más dinero. Curiosamente, el autor se siente culpable de la creación de este término. Seguramente, si de verdad les gusta el medio, han buscado información sobre qué demonios es una novela gráfica y qué se diferencia del cómic. Sin embargo, en realidad, al final del día, todos son cómics. Es decir, todos estos son historias que se cuentan a través de arte secuencial. Que claro, hay muchas historias que necesitan cierto grado de análisis crítico para poder disfrutarlas en su máximo. Y por supuesto, también hay historias que son simplemente para eso, para entretener. Y todas están geniales. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu. La última película de superhéroes que vio Moore en el cine fue Batman de Tim Burton, allá en 1989. De acuerdo con él, y de nuevo parafraseo un poco, estas películas han arruinado el cine y la cultura en general. El hecho de ver miles de personas adultas formándose para ver a un personaje que fue creado para entretener a niños de 12 años representa un problema, ya que hace que esta gente quiera escapar de las complejidades del mundo real, infantiliza a la población, viven en negación de la realidad y buscan soluciones simplonas y sensacionalistas que ofrece este mundo ficticio. Algo que me parece muy curioso de esta declaración es que de hecho, por culpa de Alan Moore, los cómics han sido cada vez tomados más en serio, con historias más profundas que reflejan y critican nuestra realidad, por supuesto, con su toque de exageración y entretenimiento, que ha hecho que evolucione el medio. If it's not talked about, if it's not referred to
A Moore le gusta no tomar en serio a los superhéroes, siendo Adam West su versión favorita del Caballero Oscuro. Incluso admitió despreciar su propio cómic, The Killing Joke, por ser tan violento, algo que según él no debería ser parte de un universo donde un multimillonario se disfraza de murciélago para golpear criminales durante la noche. Where do you get that darkness from? The short answer is from Northampton. Lo hemos dicho muchas veces en este canal, que de verdad lo que más nos gusta de los cómics es su capacidad de contar historias complejas, de contar historias ridículas, abordar temas serios, pesados, crudos, pero siempre tener esos detalles de exageración, de ridiculez, de algo, vaya, cómico. Esa extraña combinación siento que solo este medio nos lo puede dar, por lo mismo de la combinación del arte y la narrativa. Y me parece algo bastante chistoso que justamente Alan Moore escribió muchas historias que requieren un análisis mucho más profundo que cualquier otro cómic. Y aún así, ni él mismo se lo toma en serio, justamente diciendo, son cómics. Liga de Independientes Extraordinarios, ¡actívense! Como mencioné, todos sabemos que Alan Moore odia sus propias obras, pero lo que pocos saben es la razón por la que odia sus propias obras. Y esa razón somos nosotros, los lectores. No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. Un ejemplo claro de ello es Watchmen. Si le preguntas a cualquier persona por qué le gusta Watchmen, te va a decir que es por su universo tan depresivo, tan crudo, que aunque está hablando de superhéroes y de diferentes generaciones de estos, los pone en situaciones realistas, en momentos históricos que hubieran sido muy diferentes de haber tenido a seres tan poderosos. Hasta te van a mencionar quién es su personaje favorito, por qué les gusta tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la intención real de Alan Moore al escribir Watchmen era burlarse del medio, era burlarse de lo que más vendía, era burlarse de sus lectores, era burlarse de la industria, era burlarse de sus editores, era burlarse de todos. Decirles, voy a hacer una historia tan sádica y realista que nadie va a tomar en serio. Sin embargo, todos tomamos Watchmen en serio. Yeah, that's terrific. Justamente por los temas que aborda tan interesantes sobre la Guerra Fría, el miedo a la guerra nuclear, las posibilidades que brinda tener seres superpoderosos en un mundo real. Pero él quería burlarse de los superhéroes. Él quería burlarse de todo lo que vendía, de todas las situaciones y cómo las soluciones, justamente como menciona en la entrevista, tan simplonas y tan espectaculares, serían ridículas en un contexto real. Es más, su plan no era crear nuevos superhéroes, sino que él quería usar a los héroes que había comprado DC de Charlton Comics. Pero como no lo dejaron, tuvo que crear sus propios héroes y ponerlos en el contexto en el que él quería. Y por supuesto, el cómic se volvió uno de los más vendidos de todos los tiempos. ¿Me firma mi DVD de los vigilantes bebés? De la misma forma ha pasado esta situación con muchas otras obras de Alan Moore, porque son los temas que a él le gusta abordar, son los temas que él vivió, que él considera que deben ser discutidos y que deben ser aprendidos por todos los lectores de todo el mundo. Pero justamente como la mayoría de los consumidores de cómics se están fijando en otra cosa para admirar y querer todas estas historias, pues hicimos que el mismísimo autor llegara a odiarlas. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Algo que menciona el mago es que todo arte es una forma de escapismo, pero que también sirven para retar expectativas, mandar un mensaje que te impulsa a reflexionar sobre todo lo que te rodea. Y eso es lo que más me gusta de los cómics, que a través de sus mundos exagerados y personajes ridículos, hay veces en la que nos muestran una perspectiva, una opinión, un pensamiento que puede llevarte a ver la vida diferente. Es cierto que los cómics de superhéroes son más escapismo que otra cosa, pero también tienen sus situaciones en las que te demuestran que el mundo no es blanco y negro, que no todo es bien contra mal, y que justamente esas soluciones simplonas y sensacionalistas no llegan a tener buenos resultados, ni siquiera en su mundo ficticio. Doctor, I think we're losing you. Regresando a la dinámica que existe ahora entre el cine y la televisión, retomando las historias de los cómics y sus personajes, creo que debemos tener en cuenta algo bien importante sobre toda esta dinámica. No importa qué tan exitosa sea la película o la serie, nunca le va a ir bien económicamente a los cómics. Es decir, las buenas ventas en taquilla nunca se traducen como buenas ventas en cómics. ¡Vamos por dinero!
Un ejemplo de ello es cuando Diamond reportó un aumento de pedidos en los cómics de Iron Man y de los Vengadores entre 2018 y 2011. Sin embargo, esto no significa que todos esos cómics se hayan vendido. Muchos de ellos quedan en tiendas y bodegas durante años y años y años como back issues. Y aunque llegó un momento en el que empezaron a venderse más, pronto este fue disminuyendo. Algo que menciona Moore justamente sobre esta dinámica es cómo las industrias cinematográficas se roban a los personajes y los usan para sus propios propósitos. Que incluso menciona que estos personajes son arrancados de sus autores originales por los mismos escritores de cómics que han seguido. Es decir, no es como si Bob Kane o Bill Finger siguieran escribiendo cómics de Batman. De hecho, están muertos. Ellos habían abandonado el cómic desde hace muchos años y los personajes eran de la editorial, quien se los da a otros escritores, a otros artistas, a todo el equipo creativo, y por eso siguen saliendo y creando nuevas historias y nuevas aventuras y siempre los están actualizando porque justamente son personajes que salieron el siglo pasado. Alégrate, es tu cumpleaños. No me lo recuerdes. Algo que me gustaría agregar es justamente cómo el cine ha arruinado la forma en la que se cuentan historias dentro de los cómics. Es decir, en vez de querer contar una historia interesante, algo que pueda trascender en toda la historia de esos personajes, muchos escritores se enfocan en robar lo que ven en la pantalla grande y plasmarlo en las páginas de sus cómics. Las dos grandes editoriales de cómics, principalmente Marvel, se han enfocado en copiar ciertos elementos que se ponen en las películas y pegarlos en los cómics. Marvel, por ejemplo, ha revivido personajes e ideas que estuvieron muertas durante muchos años, como Guardians of the Galaxy, Scott Lang regresando a ser Ant-Man y Carol Danvers ahora siendo Capitana Marvel. Esto con el fin de vender más cómics, una estrategia que, aunque sí ha atraído a varios lectores nuevos a los cómics, también ha alejado a muchos de sus antiguos lectores, ya que prefieren darle prioridad a que los nuevos lectores se enganchen con aventuras y datos que ya conocen gracias a las películas, en vez de historias pasadas que los viejos lectores disfrutaron en su momento. Sí, lo que tú digas. ¿Conoces a alguien que trabaje en Batman? Es decir, está bien que sean las películas, está bien que estén dentro de su universo, pero también querer cambiar todo el universo de los cómics solo para poder adaptarlo a lo mismo que ya había anteriormente en la pantalla grande es como de hueva. Es repetir lo mismo, repetir a los villanos, repetir a los personajes, repetir las historias y es como de, ok, no hay nada nuevo, entonces bye. Al mismo tiempo, cuando salieron los nuevos 52 de DC Comics, fue lo que me impulsó a consumir más cómics de DC. Es decir, mi conocimiento de los cómics sobre DC es mínimo. Bien saben que soy un fanboy de Batman. Entonces tomé esta oportunidad para adentrarme a este universo nuevo. Pero por supuesto, muchos lectores viejos de DC detestaron los nuevos 52, que es análogamente lo que me pasó a mí con Marvel. Lo cual es chistoso porque aunque sí empezaron a vender más cómics de ciertas series, de ciertos personajes, muchos otros fueron abandonados. Y fueron abandonados porque estas editoriales se dieron cuenta que lo que vende es el cine. Y entonces querer plasmar esas mismas historias en las páginas de los cómics resultó en algo extraño. Ya que sí, tuvieron nuevos lectores, pero también perdieron muchos viejos lectores. Entiendo que estos personajes tengan que ser actualizados constantemente, ya que muchos fueron creados hace casi 100 años, y para que sigan siendo atractivos para la gente en tiempos modernos, tienen que modernizar a estos personajes. Pero la forma en la que lo han hecho, robarse las ideas del cine y plasmarlas en los cómics nada más para vender, me parece algo muy bajo. Pero bueno, es importante decir, son una industria y como industria tienen que producir y vender. Ese es su objetivo principal. Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y creo que por esto es la razón principal por la que no culpo a Alan Moore por odiar los cómics. O sea, es extraño porque sí hay muchas cosas muy chidas, sí hay muchos cómics que sí vale la pena leer a pesar de todo, pero sí es muy feo que justamente por cosas que quieren que pasen en la pantalla grande estén arruinando ciertas historias de ciertos personajes, como lo hicieron con la Bruja Escarlata y Quicksilver. You didn't see that coming? Poco después de su creación, se reveló que en realidad eran hijos del terrorista mutante Magneto. Y
Y durante muchos años fue así, hasta que Marvel decidió que quería ponerlos en la pantalla grande con sus Vengadores. Entonces, retconearon todo este origen para decir que siempre sí eran amigos de Miss América y el otro sujeto que se me olvidó su nombre, quitándole sus estatus de mutantes para así legalmente meterlos en el MCU y no tener problemas con Fox por usar mutantes. Es decir, una disputa legal es lo que está condicionando las historias de nuestros héroes favoritos, lo cual, la verdad, está bien culero. Para mí, los cómics son otro tipo de literatura, que mucha gente piensa que, por tener dibujitos o es para niños, no sé. Sin embargo, a través de los cómics se han contado muchísimas grandes historias. Incluso hay autores que reportean eventos históricos y hechos reales a través del formato del arte secuencial. Es decir, no todos los cómics son de superhéroes, y hay muchos ejemplos de ello, así como también hay muchos ejemplos que muestran todo el potencial que tiene este medio para brindar nuevas historias, nuevas perspectivas, nuevas ideas a la vida diaria. Y es más, que hasta son equiparables con las novelas más grandes de toda la historia, con las obras literarias más profundas y críticas que existen en la historia humana, porque pues desde siempre hemos usado la ficción para denunciar realidades. We are the only people who will judge us. Y bueno, díganos, ¿qué piensan ustedes de la industria del cómic? ¿Les gustan los cómics que están saliendo hoy en día? ¿Les gusta que adapten las cosas que ven en el cine en los cómics? ¿Creen que el desprecio de Alan Moore a la industria del cómic y del cine está justificado? ¿O solo es un hater? Déjenos sus comentarios aquí abajo, denle like al video, suscríbanse y nos vemos en la próxima Turbo Nerdos.